Y quiero hablarles acerca del tema de la madurez. Creo que es algo que la madurez es un problema o una crisis de madurez que ha habido en todos los tiempos, en todas las etapas del mundo. Y quiero relacionar esto a lo que nos pasa cuando nosotros tenemos nuestros bebés. No sé cuántos son padres acá. Miren ese bebé, qué lindo que está ahí. Se parece. Yo pensé cuando miré esa foto que era Dara Berenice. Es la hija de Fernando y Marcela. Y dije, de verdad es ella. Y yo creo que todos nos enternece cuando vemos esa imagen, ¿no es cierto? Yo recuerdo mi experiencia cuando mi primer hijo nació y las ansias, las ganas que yo tenía de conocerlo. Porque uno cuando hace las cosas bien y todo está en orden, entonces uno mira a la esposa, le habla a la panza y todas esas locuras que uno hace, ¿verdad? Entonces yo quería ver a mi hijo, recuerdo en ese entonces. Y Fernando tuvo un problema cuando nació, un problemita que no fue grave, pero no se lo dejaron a mi esposa, sino que se lo llevaron a otro lado. Nos llevamos a Linda a la casa, pero el niño se quedó. Yo no soportaba cómo es posible que esperamos tanto tiempo y no me dieron a mi hijo. Así que dejé a Linda en la casa. Ahí se quedó mi suegra cuidándola. Y entonces recuerdo que yo le dije a Linda, amor, ya voy a venir, voy a hacer un mandado. ¿Y saben para dónde me fui? Al hospital, a tratar de ver a mi hijo, y no me dejaban pasar. Y yo le rogaba a la enfermera y le decía, por favor, es mi primer hijo, es que mañana se lo damos, señor. Si espero 9 meses. Y me decía, tenga paciencia, que yo no tengo paciencia, yo lo quiero ver hoy. Les cuento que me dejaron pasar, ¿verdad? Pero que nadie lo mire, no. Y yo, mira aquella cosa ahí, Dios mío, y el corazón se me enterneció. Porque esto es una experiencia maravillosa. Los niños cuando están en esa etapa son como un angelito, ¿verdad? Sí, si todos los han visto, son angelitos ahí los primeros días. Entonces es como que le salen las alas y una aureola así, ¿verdad? Y apenas pasan 5 días que las piernas se comienzan a estirarle. Entonces pasa esto, las piernas se le estiran y mientras las piernas se le estiran, las alas se le encogen. Y todo lo de angelito se les quita, ¿verdad? En los primeros días. Recuerdo que con Isabel, mi segunda hija, nació lo mismo, loquito. A Isabel ya nació mi bebé. La llevamos a la casa y yo, wow, mi hija, una niña. Ya tengo un niño, ahora una niña. Y entonces, no te peló la primera noche, no te peló la segunda noche, no te peló la tercera noche, la cuarta noche, la quinta noche, la sexta noche. A las 9 noches yo me empezaba a dormir, me iba a otro cuarto y mi esposa siguió desvelada. 8 meses y medio lloró aquella criatura. 8 meses y medio todas las noches. Y Linda, mi esposa, no durmió ni una tan sola noche completa de todo ese tiempo. 8 meses y medio. Y uno dice, ¿dónde cambio? ¿Dónde la cambio? ¿Dónde la mandamos? La llevaba al pediatra. Por favor, doctor, arréglemela, mire, haga algo, no sé, por favor. Pero no, ya no había devoluciones ni nada, ¿verdad? Y ya venía con el defecto de fábrica, ya no se podía hacer nada. Entonces, no sé cómo me va a ir hoy al llegar a casa, pero bueno. Pero es una etapa hermosa. Cuando tenemos un bebé, está ahí. Y entonces ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Necesitan un tutor. Necesitan alguien que los cuide, alguien que los alimente, alguien que haga las cosas por ellos. Pero a la vez les estamos enseñando. Cuando es un bebé le enseñamos a qué hora debe tomar el pepe, a qué horas debe dormir. Y así siguen. Los niños van creciendo y se les van enseñando responsabilidades. Las mamás continúan bañando a sus hijos hasta cierta edad. Yo sé que todos recuerdan esa edad en que los dejaron de bañar. Yo recuerdo la mía como si fuera ayer, pero no la puedo decir porque me da pena. No sé si a ustedes les dará pena también, pero bueno. Pero es una etapa hermosa, pero no podemos quedarnos ahí. Cuando un niño va creciendo, no lo podemos detener. Simplemente van creciendo y desde el día en que nacen, nosotros debemos de preparar a esos hijos para que se vayan. La mayoría de los padres no comprenden eso y cuando tienen a sus hijos, los quieren para ellos solos y no se preparan para despacharlos. Pero en realidad cuando tenemos un hijo, lo que hacemos es prepararlos cada día de nuestra vida para que se vayan de nuestro lado.
Aquí es donde dan ganas de llorar, ¿verdad? Ya lloro yo. Pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos que ellos crezcan, que ellos maduren. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la palabra también nos habla a nosotros de esta etapa de crecimiento en el área espiritual. La Biblia habla de algo que se llama el nuevo, nacer de nuevo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, también nosotros volvemos a nacer. Espiritualmente volvemos a nacer. Y necesitamos crecer y madurar. No podemos quedarnos niños, no podemos quedarnos pequeños. Pablo le dice a una iglesia de Tesalónica, le dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Dice: ustedes ya viven de esta manera, pero les animamos a que lo sigan haciendo. Tenemos versículos ahí, alguien que me ayude, por favor. Que lo sigan haciendo aún más. Quiero que mire ahí lo que dice al final. Y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. La recomendación del apóstol es: familia, ustedes ya crecieron un poquito, pero sigan creciendo más. La recomendación es: sigan creciendo más. No detengan su crecimiento espiritual. Ahora, yo quiero llevarlos a lo que pasa con las comunidades de fe, con las comunidades de creyentes que nacieron de nuevo, pero no siguieron creciendo y no siguieron madurando. Esto pasa en todas las iglesias del mundo y ha pasado en toda la iglesia en la historia. Gente que nació de nuevo, que recibió a Cristo, pero no siguieron creciendo y no siguieron madurando. Y esto, señores, es una crisis. Esto es un problema mundial que hay que resolverlo. Hay que tratar de avanzar en esto. Y quiero contarles lo que le sucedió al apóstol Pablo cuando visitó un día a lo que hoy es Grecia, un lugar que se llamaba Corinto. Y él en uno de sus viajes predicó y formó una iglesia. Los discipuló por 1 año y medio y los dejó allí sirviendo. Después se regresó, volvió a visitarlos y volvió a visitarlos, ya no volvió. Un día le llegaron algunas quejas y le dijeron: Pablo, mira, allá en Corinto es un desastre esa iglesia. Y entonces Pablo les escribe una carta, y esto es interesante y me va a servir para lo que quiero hablarles hoy. Quiero que me ayuden a leer con todo el entendimiento, por favor, lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Le dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Pablo dice: no pude. Ese no pude para mí es como: yo intenté, yo quería que me entendieran, que me entendieran el lenguaje de gente espiritual. Pero cuando estuve ahí, las veces que los visité, dice Pablo, no pude hablarles como personas espirituales. Qué difícil es quererle hablar a una persona de manera espiritual y que la persona no entienda por estas causas. Dice Pablo: tuve que hablarles, dice, como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Entonces hay dos lenguajes para las personas con las que hablamos: un lenguaje espiritual y un lenguaje como de niños. ¿No ha visto usted cuando le hablamos a nuestros niños pequeños? Yo miro esos niños de todos estos hermanos que están naciendo ahorita, y entonces como estoy papito. Pero a la gente grande, ¿cómo le digo? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Porque nosotros discernimos cómo le hablamos de acuerdo a la edad o de acuerdo a su madurez. Y Pablo dice: cuando yo fui a la iglesia, lo que yo esperaba es que hubiera gente espiritual, pero cuando empecé y vi todo lo que había, dice, tuve que hablarles como niños. Pablo suponía que a ese tiempo la iglesia hubiese crecido, la iglesia hubiese madurado, pero se encontró con que no habían madurado. Y eso puede pasar en todas las comunidades. Y quiero hablarle a esta comunidad de creyentes hoy. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros estamos creciendo? Si usted se mira hacia adentro, desde que recibió a Cristo hasta hoy, no sé cuántos años pueden haber pasado. La pregunta es: ¿ha crecido? La pregunta es: ¿ha madurado usted en su forma de pensar? ¿He madurado yo? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo respondemos? Pablo dice: a ustedes no puedo hablarles como a personas espirituales. Tengo que hablarles como si fueran niños. Versículo 2 dice: tuve que alimentarlos con lechita, dice, no con alimento sólido.
porque no estaban preparados para algo más sustancioso y todavía no están preparados. Es decir, cuando nosotros recibimos algo de Dios, hay algo más sustancioso que nos... ¿Saben qué es algo sustancioso? Los militares cuando van a una guerra andan unas barritas ahí en la mochila. Se lo comen eso y eso les da energía, los nutre. Y con una barrita y les da capacidad para estar muchos días en el desierto, en cualquier lugar donde no puedan sentarse a comer. ¿Qué es eso? Algo sustancioso. Cuando usted se come algo que no es sustancioso, que solo es esponja, que solo es aire, usted se lo come y al ratito siente hambre. ¿No es cierto? Pero Pablo dice, lo que ustedes necesitan es algo más sólido, que les ayude a pasar por más tiempo, pero no se puede porque ustedes son niños. Dice, porque todavía, versículo 3, porque todavía están bajo control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Y dice Pablo, cuando tienen celos y se pelean entre sí, ¿acaso no demuestra eso que a ustedes los controla la naturaleza pecaminosa? ¿Ustedes entonces no viven como la gente de este mundo? Porque cuando la naturaleza pecaminosa nos controla, nosotros podemos venir a la iglesia, podemos cantar coritos, podemos hacer ayunos, pero cuando la naturaleza pecaminosa controla mi vida, yo no voy a crecer. Cuando la inmoralidad, cuando los vicios, cuando lo que miro, cuando el corazón, el rencor me gobierna, yo no puedo crecer. No importa en cuántos ministerios me meta a servir, no importa cuánto tiempo pase en la iglesia, eso no crece. Yo he visto gente que amanece en la iglesia, duermen en la iglesia todo el día y no crecen, son inmaduros, porque están arraigados a una naturaleza pecaminosa. A un niño pequeño no le podemos detener el crecimiento. Cuando un niño nace y a los meses lo vemos más grande y a los años lo vemos más grande, y de pronto usted quiere seguirlo mimando, hablándole como niño, y usted mira que ya es un hombrón. Pero en la parte espiritual hay una diferencia. El crecimiento es algo dinámico. Mire, uno no es que recibe a Cristo y comienza a hacerse una persona experta. No, es algo dinámico. Y es más, algunos crecieron en Cristo desde que eran pequeños, iban creciendo así y detuvieron su crecimiento. Y sabe que no se quedan ahí. Cuando uno deja de crecer, comienza a crecer otra vez, comienza a bajar. Entonces usted ve gente que dice, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que vieron gente que decían, a mí me encantaba cómo predicaba Sion. Yo vi la familia que tenía, increíble. Y de pronto unos años después, ustedes lo vieron que dejaron de crecer y más bien comenzaron a retroceder. Y comenzamos a ver las actitudes que nada que ver. Porque el que no sigue creciendo, el que no es intencional en crecer, lo que le sucede es que comienza a decrecer. Hay gente que dice, viera cómo predicaba yo antes, viera cómo Dios me hablaba, viera cuando yo me metía a los ayunos y la presencia de Dios cómo me llenaba. Pero dejaron de crecer y todo eso quedó en el pasado. No es que habló, no es que recibió el Espíritu Santo y esa presencia lo mantiene. No, usted tiene que seguir. Cuando usted no sigue, vuelve a decrecer. Entonces vemos a gente haciendo cosas que jamás nos imaginábamos que lo veríamos haciendo porque dejaron de crecer. Yo estoy predicándoles hoy acá, pero si yo dejo de crecer, voy a hacer cosas que a ustedes les avergüencen mañana. Y es un problema tan común. Las evidencias de la inmadurez en Corinto, ahí donde fue Pablo, son estas. Habían divisiones entre ellos. Una comunidad de creyentes donde la gente está dividida es un sinónimo de inmadurez. Dice, yo no me siento en este barrio porque allá se siente el que me cae mal y entonces ahí no me siento yo. Pero está levantando las manos. Allá hay inmadurez. Pablo llega y dice, ustedes que están divididos entre sí se reúnen, pero no se hablan, no se quieren, se odian, están resentidos. Ustedes son niños. Y dice, voy a sacar la lechita de hoy y voy a darle los rudimentos, las bases, porque usted no está listo para algo más sustancioso, para algo más sólido. Y hay que estarles hablando a la gente otra vez de perdón, ¿Por qué no se animan a perdonar? Insisten en quedarse niños. Otra de las evidencias que habían en la iglesia de Corinto eran las inmoralidades.
una iglesia y una comunidad de fe que aunque venga a la iglesia sigue amarrado a la inmoralidad, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación. Jóvenes, la fornicación sigue siendo pecado hoy. El adulterio sigue siendo pecado hoy. Donde hay fornicación y hay adulterio, hay pecado y no hay crecimiento. Eso no es madurez. Usted quiere ser maduro, comience a dejar esas cosas, porque estas cosas te detienen. Los lazos del pecado no te dejan crecer. No te dejan crecer. No sé si Carlitos venga, por favor. Es como que, imagínese, agáchese ahí, súbase ahí, Carlos. Imagínese que esta es la estatura de Carlos. Nace de nuevo y él quiere crecer. Pero dice Pablo que cuando el pecado es como se entrona en nosotros. Aunque yo venga a la iglesia, él quiere crecer, intenta crecer, pero ¿qué pasa? Hay una fuerza que no lo deja. El pecado no te deja crecer. No importa cuántos talentos Carlos tenga. Uy, qué don. Uy, cómo toca la guitarra. Uy, cómo canta. Qué lindo, pero no puede crecer. Entonces vemos a gente con un buen don, con un buen talento, pero no crece. Sigue teniendo las mismas actitudes de un niño. ¿Cuántos han visto a gente que tiene bonitos talentos y bonitos dones, pero que tienen actitudes de niño? Eso pasa en todas las iglesias. Pero es necesario que crezca. Ahora, aunque yo venga y le imponga manos a Carlos, aunque yo le eche aceite, si él no rompe las cadenas del pecado en su vida, él no va a crecer. Podemos todos, levantemos las manos sobre Carlos, oremos por él, ayunemos por él. Él tiene que romper el pecado. Él tiene que dejar de la inmundicia. Los papás podemos orar por nuestros hijos, pero ellos tienen que romper con la inmundicia. Yo he visto hombres de Dios con un gran llamado, pero los hijos no responden. Y hay gente que critica. ¿Y cómo es pastor? ¿Y cómo es líder? Y mire cómo andan sus hijos. Es que ellos, si ellos no rompen con sus pecados, se quedan ahí, no crecen. Las evidencias que Pablo mira entonces ahí es que hay división. Se peleaban entre ellos. Habían inmoralidades. Habían idolatrías. Habían cristianos que hoy estaban adorando a Dios y mañana aparecían en el templo de Baal y a otras cosas que habían, porque era la capital de muchos dioses ahí en Corinto. A mí me preocupa ver gente que si algunos de ustedes los visitan los mormones, algunos de ustedes si los visitan los testigos de Jehová y los escuchan hablar, algunos de ustedes dirían, es cierto, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque su inmadurez los hace escuchar cualquier cosa porque no tienen convicción. A un niño usted le puede decir cualquier cosa. El año pasado me tocó llevar a mis hijos y a mis sobrinos a la escuela. Y entonces bajábamos por la cuesta del Chile y pasábamos el río Choluteca. Y un día las niñas dijeron, uy, qué hiede este río, qué apesta este río. Y a los niños les encanta la fantasía y todo aquello, ¿verdad? Así que a mí me gusta hablar con los niños de esa manera. Así que a Matías, mi sobrino, el siguiente día que paso, estamos en la cola, en el puente del Chile, ahí encima del río Choluteca. Y le digo, mira, Matías. Miro en el río y en el río asomaban unas piedras así, unas rocas, se miraba así. Y le digo, mira, Matías, ¿ves eso que está ahí? Eso es el lomo de los hipopótamos. Y dice, oh, tío, ¿de verdad? Y ese chiquito que está ahí, ese es el hijo del hipopótamo, el hipopotamito. Oh. Y se va al otro lado de la ventana y dice, tío, aquí hay más, aquí hay muchos hipopótamos. ¿Y saben qué pasó de ahí? Todos los días que pasábamos y bajábamos la cuesta del Chile, Mati decía, tío, hoy están los hipopótamos. Un día llovió tanto y el río estaba crecido, las piedras quedaron cubiertas y pasamos y dice, tío, hoy no están los hipopótamos. Porque a un niño usted le puede decir cualquier cosa y se la cree. Algunos de ustedes no están preparados para escuchar a un testigo de Jehová, porque los dobla y mañana ustedes se hacen testigos de Jehová. Mañana ustedes se hacen mormones y dejan de beber café. ¿Sabe por qué? Porque los niños no tienen argumentos, porque no están preparados. Los que no tienen argumentos de madurez, cualquiera se los dobla. Por eso
escúcheme bien, usted tiene que saber a quién escucha. En internet usted puede escuchar muchísimas cosas. Usted esté libre de escucharlas, pero usted debe de saber a quién escucha. Filtre a quién escucha. Fíjese que hay gente que todavía, hay gente que todavía manda mensajes en los chats de la iglesia, cadena de oración por las iglesias que mataron allá en la... Y yo no busco esto. Algunas son falsas y otras pasaron hace 25 años. Y entonces miro a la gente orando por eso. Y digo, ¿cómo están orando por algo que pasó hace 25 años? Pues la gente se incauta y cae en cosas. Filtre, porque cuando no somos maduros caemos. Había idolatría. Entonces, mire bien esto. Yo me imagino los organizadores de la iglesia en Corinto. Imagínense así como los jefes de piso que están allá y un día organizaron la visita de Pablo y dijeron: familia, iglesia, les tengo un anuncio, el apóstol Pablo nos va a visitar. Así que yo me imagino que se prepararon, hicieron una buena cena, prepararon un lugar donde Pablo durmiera, y algunos le dijeron: miren, hermanos, cuando Pablo entre, nosotros vamos a levantar un rótulo que diga: bienvenido, apóstol Pablo. Yo me imagino así, ¿verdad? El asunto es que Pablo viene, los visita, y cuando predica comienza a denotar que ahí no hay madurez. Yo imagino que ellos querían que Pablo se quedara impresionado, pero Pablo lo que encontró fue inmadurez. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para el Señor. Podemos poner lucitas bonitas, podemos poner aire acondicionado, podemos hacer que el piso brille, pero cuando hay inmadurez, eso no impresiona a Dios. Podemos hacer cosas, servir a Dios mucho, pero cuando hay inmadurez en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, eso no impresiona a Dios. Escuche bien esto. Esa iglesia es una iglesia con muchas cosas bonitas. Y esto es importante. Esto es importante. Escuchen. Se puede tener buena salud espiritual. ¿Qué es salud espiritual? Una persona que lee la Biblia, que ora mucho, que ayuna mucho. Se puede tener una buena salud espiritual y todavía seguir siendo inmaduro. Que lo hemos visto mucha gente que cuando usted los habla y le mencionan los versículos que se saben y lo que saben de historia de la Biblia, de teología, uno dice: Dios santo, ¿cómo sabe esta persona? Pero cuando mira sus decisiones con su familia, con su casa, uno dice: bueno, y entonces, ¿y lo que sabe? ¿Y lo que ora? ¿No ha visto usted gente que ayuna mucho y que cuando canta grita mucho y danzan siempre, pero sus decisiones son inmaduras? No le estoy diciendo que no ore, no le estoy diciendo que no ayune, que no lea la Biblia. Debemos de hacerlo, pero esa salud espiritual no es sinónimo de madurez. Y Dios quiere que hagamos todo esto, pero que sigamos creciendo y madurando. Escúcheme esta otra, esta es importante. Se pueden tener dones espirituales y seguir siendo un inmaduro. ¿Qué dones espirituales? De hablar en lenguas, pastor. Sí. Y seguir siendo un inmaduro. Puedo predicar precioso y ser un inmaduro. Puedo ser un líder, puedo ser un mentor, puedo estar a cargo de un ministerio y seguir siendo un inmaduro. De hecho, aquí habemos, somos mucha gente que estamos en tiempo de crecimiento y somos inmaduros. Pero necesitamos crecer, no quedarnos ahí. Esta iglesia tenía muchos dones espirituales. Ahí hablaban en lengua, interpretaban, habían sanidades. Pero Pablo les dice: ustedes son inmaduros. En una carta les dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y hago muchas cosas y diera mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, o si vendiera todas mis posesiones y se las diera a los pobres, y no tengo amor, no sirve, papadito. Porque los dones espirituales no es la calificación para ser maduro. Escuche bien, iglesia, no se deje llevar por la gente que tiene bonitos dones. Mire sus decisiones, mire su background, mire su historial, y eso le dice a usted si es una persona madura. Usted va a encontrar aquí muchas veces gente con bonitos dones que no tiene madurez. No se ofenda por eso. Usted conviértase en una persona madura. Celebre cuando alguien inmaduro está creciendo y está dando pasos. No es eso lo que hacemos con los niños.
Con los niños, cuando va a dar un paso, lo ponemos, vaya papito, dele. Lo lleva de las manos, le levanta las manos y después lo deja y le dice, dale, dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Y da un pasito, el niño se cae y nosotros celebramos. Ya dio su primer paso. Son un niño. Los maduros se alegran de los pasos que están dando los inmaduros. Así que a veces usted va a ver a alguien aquí que está dando algunos pasos que son inmaduros, pero usted no se vaya de la iglesia diciendo, allí cómo ponen a esa gente inmadura. Si usted es un maduro, celebre que un niño está dando pasos. Yo he escuchado mucha gente que dice, no sé cómo ponen a Joel. Es que la vida de Joel, es que su testimonio. O sea que si un niño no puede caminar y no puede caminar bien, entonces no hay que dejarlos que dé pasos y que se caiga. No, que levanta. Y se cae. ¿Y qué volvemos a hacer? Lo levantamos. El problema es que el niñito con 2 años, con 9 meses, le levantamos para que camine y se cae. Lo levantamos. El problema es que ese niño llega a los 12 años y lo sigamos levantando para que se cae. El problema con los cristianos es que después de muchos años siga cayéndose, siga cayendo en fornicación, siga cayendo porque antes le gustaba el guarito y entonces otra vez que caía este fin de semana con otro guarito. Usted es un niño. Porque a veces el desarrollo se detiene, el crecimiento se detiene. Le quiero hacer una pregunta. ¿Será que en algunos de ustedes, será que en mí, será que en nosotros se ha detenido el crecimiento? Evalúese, hágase la pregunta. ¿Será que el crecimiento en mi vida se ha detenido? Le voy a dar algunas evidencias de lo que pasa cuando se detiene el crecimiento. Escuche bien esta. Número 1. Dejamos de crecer cuando no aceptamos cuidar a otros o dejamos de hacerlo. ¿Me está escuchando? Dejamos de crecer cuando evitamos cuidar a otros o cuando cuidábamos a otros y dejamos de hacerlo. Dejamos de crecer. Porque es que fíjese que usted puede ser un pequeño, un inmaduro, un niño, pero cuando usted se acerca a otro niño, a otro que está bajo de estatura, aquí papá, la misma estatura a mí, apúrese que no aguanto las rodillas. Podemos estar aquí muchos años, pero cuando yo me empiezo a preocupar por Carlos, de sus necesidades, de su crecimiento, a pesar de mis limitaciones, cuando yo me empiezo a preocupar por él, sucede algo. Comenzamos a madurar. Comenzamos a crecer. Yo puedo ser el jefe de Carlos y eso no me hace crecer, pero cuando soy alguien que se preocupa como un papá, entonces yo empiezo a crecer. Y también crece él. También crece él. En un momento en que ya no deje de cuidar a Carlos y diga, es que Carlos me cayó mal y ya no quiero cuidarlo, y entonces me quedo solo, entonces ¿sabe qué pasa? Comienzo a decrecer otra vez. Y las buenas decisiones que antes tomaba, ahora ya no son tan buenas. Y la forma de pensar que antes tenía, que era centrada, que era correcta, entonces deja de ser tan correcta y ser tan centrada. Dejamos de crecer, gracias, cuando no aceptamos cuidar a otros. Mire lo que dice este versículo. No sé si lo tenés, Charles, el 11. Versículo 11. Vení, ayúdame, Charles, y lo lees acá, por favor. Hebreos 5, 11. Ahí está. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, dice, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Sigue diciendo. Bueno, léemelo, Charles, porfa. Léemelo. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Usted se imagina recibir una carta en que le diga a usted, yo quiero explicarles porque es que ustedes no entienden? Y el siguiente versículo dice esto: hace tanto ya que son creyentes que ya deberían de estar. Vamos a ver, lo leemos todos a la cuenta de 3
Les dice 1, 2, 3. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Esta palabra lo que dice es que se supone que los que ya día son creyentes deberían de estar cuidando a otros. Esta palabra supone que si usted es un creyente y está creciendo, usted debería ser un maestro de otro. Uy, ya día voy a la iglesia yo, pero no está cuidando a nadie. No, es más, ni siquiera no es que no está cuidando a nadie, es que no le importa a nadie. Entonces dice esta palabra, ustedes que son ya días y que no les importa a nadie, dice, son como niños. Y hay que darles, dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y fíjense que pasa una cosa, yo miro que los cristianos más viejos que no sirven en la iglesia son los más renegones. Son los que más se quejan, son los que más critican, son los que siempre están diciendo, ¿y por qué ponen a ese? Pero ellos no hacen nada. Hágala así de. Cuando no aceptamos cuidar a otros. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. ¿Qué dice el 13, Charla? El 13. Pues el que se alimenta, aquí lo tengo más adelantito. Fíjense qué es lo que pasa, escúcheme bien. Una iglesia que crece y que es madura, ¿sabe lo que sucede? Que la gente comienza a cuidar a otros y el crecimiento comienza a ser evidente. No, ustedes no me están entendiendo. El crecimiento es evidente. Ustedes, yo no sé si han escuchado la analogía del pastor y de las ovejas. El pastor es un humano, las ovejas son unos animalitos preciosos. Uno de ellos es el que representa el símbolo de Jesús, que fue como un cordero que fue sacrificado. Pero la palabra del pastor y las ovejas, ¿sabes de quién es la responsabilidad de reproducirse? ¿Del pastor o de las ovejas? De las ovejas. Cuando las ovejas crecen, ya no son un corderito, sino que crecen y llegan a una edad madura. ¿Sabe qué comienza a pasar? Se reproducen. Una iglesia madura, ¿sabe lo que pasa? Se reproducen. Le quiero decir esto, no es responsabilidad del pastor que las ovejas se reproduzcan, sino de las ovejas que están creciendo. Obviamente este pastor debe de dar un alimento sano, sólido, para que las ovejas crezcan sanas. Y si las ovejas crecen sanas, lo lógico es que se reproduzcan. A mí me gusta algo de esta iglesia y es que la gente no tiene miedo de traer a sus amigos acá. Yo he ido a iglesias donde la gente dice, voy a ver quién predica hoy para llevar, porque qué tal que salga con una barrabasada ahí, me da miedo. Les da miedo cómo lo van a entender, pero yo he encontrado que en Ríos de Agua Viva usted puede traer a su familia, usted puede traer a sus amigos y van a ser bien recibidos, van a ser bien atendidos, se puede orar por ellos. De hecho, aquí siempre hay gente que nos visita por primera vez, siempre, porque a alguien se le atrevió a decir, hoy va a estar bonito el culto, yo quiero que vayas, y la gente quiere. Y eso, ¿sabe qué es? Reproducción. Hay gente que se quedó aquí porque alguien lo invitó y se quedaron aquí. ¿Y sabe qué es eso? Que hay gente que está creciendo, pero los que nunca traen a nadie, dejémoslo ahí. La reproducción de la iglesia, el crecimiento de la iglesia es una responsabilidad de las ovejas. Yo he encontrado gente que dice, algunos que dicen, yo me conformo con que hayan 10 pelones y si son de calidad, con ellos me quedo. Entonces puede estar mi tío Edgardo, mi papá, ya van 2, ahí está Eddie, van 3. Walter, van 4. Pero ¿sabe lo que pasa? Donde hay gente madura que no se encarga de otros, que no cuida a otros, tal vez no son tan maduros. O cuando una oveja madura, llega el tiempo de reproducirse y no está creciendo y no está reproduciéndose en otro, probablemente tenga algún problema.
Pero una iglesia sana siempre se está reproduciendo. Siempre hay gente nueva, siempre hay bautismo. Me agrada esto porque es increíble. Hay gente que nos dice: yo no sé cómo ustedes bautizan tanto. Siempre hay bautismo. Cada vez que presentamos niños, hay una cantidad de niños increíble y no sé dónde salen. Bueno, sí sé dónde salen, pero no sé qué nos trae, pues. Yo creo que tenemos una iglesia relativamente sana, pero esta palabra es para todos, porque en medio de todo siempre puede haber alguien que se está quedando. Yo le quiero decir algo, hermano: no se quede, crezca, 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 crezca. Quiero hacerles un anuncio. A partir de enero, todos los mentores de Casa Ríos, todas las personas que están a cargo de un ministerio, todos absolutamente vamos a entrar a un entrenamiento para consejería, un discipulado para consejeros. Porque ¿sabe qué queremos? Que en Iglesia Ríos hayan opciones para que las familias tengan un consejo sabio, prudente, ético, bíblico, con buena moral, con buenas actitudes, con buenas acciones. Cada mentor aquí se va a profesionalizar en el arte de aconsejar, en la ciencia de aconsejar, en noviazgos, en matrimonios, en finanzas, en el ministerio, en muchas áreas. Amén. ¿Cuántos se alegran de eso? Otra cosa, otra evidencia que dejamos de crecer es cuando dejamos de aprender. Cuando dejamos de aprender, comenzamos a decrecer. Dice Hebreos 5:13: pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Hermanito querido que vino hoy a esta reunión, yo quiero decirle algo. Si su único alimento es esta prédica del domingo, usted es una persona que solo está tomando leche. Hermano, yo no podría venir y quedarme aquí el domingo con la burrita que me dan en medio de los dos cultos. No podría. Es más, ya tengo hambre ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, amén. Pero hay gente que se queda con esto y a veces se pierden porque salieron a jugar, a hacer algo, a ver a la abuelita, y entonces se pierden. Y cada 15 días, hay algunos que vienen cada vez al mes y se quedan solo con eso. Usted no debe dejar de crecer. Todo cristiano debe leer la Biblia siempre. Busque un buen libro, un buen autor, un buen tópico y aprenda. Hermano, aprenda. Siga aprendiendo. Si usted no aprende, si usted no lee, si usted no escucha a otros predicadores, usted es una persona que solo está tomando leche. No se mantiene. Aprenda. Cuando deja de aprender, comenzamos a decrecer. Quiero darles otro anuncio. A partir de enero retomamos otra vez los discipulados. Y los discipulados antes eran: voy a entrar al primer nivel y dura tanto, salgo y voy a entrar al segundo nivel y dura tanto. Mire, graduamos a un montón de gente con un montón de diplomas que no están, y otros que siguen siendo inmaduros. Pero hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer módulos diferentes de teología, de las cartas de Pablo, de los viajes de Pablo, de escatología, de familia, de la fe, del perdón, de qué sé yo. Y vamos a hacer módulos. Usted va al que a usted le interesa. Sabe que nadie le va a decir: a este ya fuiste, a este no fuiste. Que cada quien vaya como tenga hambre, que cada quien vaya como tenga que crecer. Aquí en la iglesia se está dando buena palabra, se están dando buenas herramientas, pero es responsabilidad suya hacerlo crecer. Yo no puedo decirle, yo no puedo hacerlo crecer agáchese, no puedo hacerlo crecer a fuerza, aunque yo lo estire. Usted no va a crecer. Si no, mira algunos, la estatura de algunos. No puedo hacerlo crecer a fuerza. En la iglesia van a ver las oportunidades. Hay las oportunidades. Crezca, es su responsabilidad crecer. Crezca, no sea un niño. No sea niño. Voy a adelantar un poquito. ¿Cuáles son los rasgos de la madurez? ¿Cómo podemos saber si estamos siendo maduros? Escuché esto de alguien que me gustó. Escuche esto. Se puede hacer crecer una calabaza o un ayote, ¿verdad? Es casi lo mismo. Se puede hacer crecer una calabaza en 40 días. Pero para hacer un roble necesitamos 40 años. Es decir, de por sí ser maduro no es fácil, no es de la noche a la mañana. Y si no somos intencionales, nos morimos siendo niños. Hay gente que son viejos ya,
viejos y siguen siendo niños. Porque cuando no somos intencionales de madurar, se nos va la vida, nos morimos y seguimos siendo niños. ¿Cuáles son los rasgos de madurez? Número 1, mantienen la estabilidad, mantienen estabilidad. No son gente cambiante. No son gente que hoy dice sí y mañana dice no. Son gente que hoy está y que mañana no. El que tiene madurez, ¿sabe qué es? Es estable. Es estable. Dice, en esta iglesia me congrego y aquí me quedo. Hay gente que dice, en esta iglesia me quedo, pero el otro día anda en otra. Aquí en mi casa, sí, ustedes son mis padres. Y mañana en otra, en otra. Usted es mi padre, usted es mi padre, usted es mi madre, espíritu. Y después se van para otra. No tienen estabilidad, son gente niña. Quédese en un lugar, sea aquí o sea en otro. Quédese en un lugar. Si usted no se queda aquí y usted va a otra iglesia, usted sigue siendo hermano nuestro. Vamos al mismo, tenemos el mismo Dios, vamos para el mismo cielo. No queremos traer a toda la gente para acá, queremos traer a la gente que se quiera quedar aquí. La gente madura tiene estabilidad. Tiene estabilidad. Si usted no vino a Ríos de Agua Viva y no ha desempacado la maleta, decídase, o se queda o se va. Es que hermano, es que miro, siempre van a haber cosas. Porque siempre que la iglesia está creciendo va a venir gente nueva que son niños. Y siempre van a haber niños. Cuando yo voy a la casa de mi papá y vamos a comer y van mis hermanas, Dios santo, son 15 minutos y ya no haya para dónde agarrar con la bulla de aquel chigüinero. Porque los niños hacen ruido en una iglesia donde está creciendo y hay niños espirituales, siempre va a haber ruido. Que mire que aquel joven, que cómo se portó, que no. Yo he visto jóvenes que son jóvenes y no se llevan con los jóvenes porque son muy maduros. Este sí es niño, más niño que aquello. ¿Ve? Joven, pero no se lleva con los jóvenes porque son relajeros. Que no saben nada. Y uno le ve las... No, terrible. Mantienen estabilidad. Dice Efesios 4:14. Entonces, cuando somos estables, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lugar a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Sabe qué? La permanencia también es crecimiento. Usted mira un roble, va hoy y vuelve mañana y usted no va a ver la diferencia. Pero alguien que es estable, que se mantiene en la familia. Mire, el matrimonio no es fácil a veces, pero usted manténgase. Aquellos que cada vez que se enojan con la esposa salen corriendo y me voy a divorciar. Son gente que no es estable. Cada vez la única amenaza que tiene, me voy a divorciar. No son gente estable. Creo que ríen de que le hago muy feo, ¿verdad? No sé si es del ejemplo. ¿Ah? Pero una persona madura es estable. Nos peleamos hoy, nos disgustamos hoy, pero aquí me mantengo. Planché hoy, por aquí me mantengo. Corazón, aquí estoy. Soy planchero, pero ¿sabes qué? Me mantengo hasta que Cristo venga o hasta que la muerte te lleve a vos o a mí. Ser maduro es ser estable. Si usted se queda en Río, quédese o váyase, pero haga algo, sea estable. Otra forma en que evidenciamos que hay madurez, en la forma correcta de manejar la ofensa. ¿Sabe cuándo miramos que alguien es maduro? Cuando es ofendido y cómo reacciona. Vaya a ver a alguien inmaduro, usted lo ve en el culto y alguien lo ofende y ¡pra! ¿Sabe cuándo vemos a alguien maduro? Cuando alguien lo ofende y se calla y no dice nada y sigue sirviendo a las mismas personas que lo ofendieron. ¿Cómo reacciona usted? Yo me voy de la red, me voy de la iglesia, me voy de la casa, ya no le hablo, que no sé qué, le para la cara, lo bloquea de Facebook, lo bloquea de WhatsApp y todo. Y estos son los líderes. Y estos son los que, Dios santo.
Yo les dije a la gente de los chats de aquí, de los chats que tenemos de cada ministerio, porque había gente que cada vez que se enojaban, se salió del grupo. Son los líderes, cada vez que se enojan se salen del grupo. Hay gente que todos los días había que estarlo metiendo, todos los días se enojaba. Con buenos talentos, buenos dones, pero niños. No se salga de los chats, hombre. ¿Cómo maneja la ofensa? Mire lo que dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 6:5. Dice Pablo les habla como un papá cuando regaña a los hijos. Les digo esto, dice, para que se avergüencen. Yo imagino así como queriéndole dar así. Y digo esto para que se avergüencen. Y dice, y es que no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, dice, un creyente demanda a otro, se pelean con otro en frente de los mismos incrédulos. Versículo 7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes mismos. Es decir, cuando se pelean entre ustedes mismos, ustedes ya están derrotados. Dice, ¿por qué no mejor aceptan la injusticia y dejan el asunto como está? Pablo dice, aquí hay una persona que es madura, se encuentra con alguien que, ay, qué conflicto, y ¿sabe qué? Dice, deja las cosas así como están, no hace el escándalo más grande. ¿Cómo hace el escándalo usted? ¿Cómo hace el escándalo usted? Ya que ¿cómo hace este escándalo Walter? ¿Cómo hacemos escándalo nosotros? Pero somos maduros cuando sabemos cómo manejar correctamente la ofensa. Hace pocos hicimos como iglesia toda una campaña de escuchar el audiolibro La trampa de Satanás. ¿Sabe que hay gente que no lo leyó? Porque sabían que están enojados con otro, entonces dicen, yo no voy a escuchar eso porque ya sé lo que me van a decir. ¿Sabe qué es eso? Niños adorando a Dios, pero no le hablan a otro. Niños. Todos hemos sido ofendidos en alguna vez y todos ofendemos. Viera yo cómo ofendo. ¿Cuántas reuniones nos toca? La mitad son de consejería y la mitad para pedir perdón por las veces que ofendemos. ¿Cómo maneja usted las ofensas? Si usted lleva años y sigue adorando a Dios, pero sigue con las ofensas y no perdona y no lo puede ver y no le puede dar la mano, usted es una persona que no ha madurado, que no ha crecido. Los bebés son egoístas. Sí, no es cierto que los bebés quieren el juguete para ellos y se lo quitan a otros. Los bebés son egoístas. Los bebés son groseros, son rudos, son ociosos, no hacen nada, son inoportunos. No, sí, yo me acuerdo de mi esposa, siempre que íbamos a comer, mamá, el baño, ya me hago. Sí, son inoportunos. Y que hay cristianos así también, inoportunos. Son egoístas, solo para ellos, solo su criterio funciona, solo lo que ellos dicen está bien. Pero un cristiano maduro maneja correctamente la ofensa. Número 3, busca el bienestar del prójimo. Una persona que ha crecido puede priorizar el bien sobre los demás. Y al que cae, al que falla, lo restaura. El cristiano inmaduro dice, ve cómo cayó, hay que ponerlo en disciplina, hay que quitarlo, hay que sacarlo. El maduro dice, vení papá, ¿cómo te ayudo? Yo voy a estar con vos en este proceso. Podés llamarme, déjame orar por tu vida. Cuando venga a decirme, ¿por qué pone a eso? Déjeme a mí. Estoy cuidando de algunos niños y otros me están cuidando a mí, por supuesto, ¿va? Porque yo no dejo de ser, ¿verdad, Charlie? El maduro no es conflictivo, puede tener buenas relaciones y tiene una sana convivencia. Una iglesia sana, hay una comunidad sana. La gente no se quiere ir.